Lo que hace que una sala llena de ejecutivos contenga la respiración no siempre es lo que sucede en el escenario. A veces es un detalle fuera del guión, un paso dado en el momento equivocado, un silencio que pesa más que cualquier discurso ensayado. En eventos grandiosos, donde todo parece calculado al milímetro, basta un pequeño desvío para revelar verdades que nadie planeaba mostrar. ¿Alguna vez te has detenido a pensar quién tiene realmente el poder en una sala como esa? Y más aún, ¿quién decide quién merece respeto cuando todos están mirando? El poder no estaba donde parecía estar, y el respeto no dependía del cargo, sino de quien tenía el coraje de interrumpir la humillación, y eso quedaría claro en pocos minutos. El auditorio principal de la empresa estaba impecable. Luces frías se reflejaban en los paneles de vidrio, el escenario era amplio, adornado por una gran pantalla que exhibía gráficos ascendentes y eslóganes sobre innovación, excelencia y futuro. Cientos de personas ocupaban las butacas tapizadas, muchas de ellas con teléfonos en la mano, listas para registrar momentos históricos. El evento se transmitía en vivo a las filiales de todo el país, y cada detalle había sido ensayado hasta el cansancio. Nada podía salir mal. Fue en ese escenario cuando entró la empleada de limpieza. Empujaba un carrito discreto, de esos que suelen pasar desapercibidos por los pasillos. Vestía un uniforme sencillo, el cabello recogido, pasos cautelosos. Había recibido una orden confusa por radio, verificar una filtración reportada minutos antes en un lateral del auditorio. El problema fue que nadie avisó que el discurso del director general había comenzado antes de lo previsto. Cuando se dio cuenta, ya estaba dentro del campo de visión de las cámaras. El micrófono aún estaba encendido cuando llegó la reprimenda. Dura, seca, impaciente. Su nombre no fue mencionado, pero el tono dejó claro que había cometido algo imperdonable. Este es un evento importante, dijo la voz en el escenario, con una sonrisa tensa que no llegaba a los ojos. Hay horarios y lugares apropiados para este tipo de trabajo. Algunas risas nerviosas se escucharon. Otras personas desviaron la mirada. La cámara, implacable, lo registraba todo. La mujer se detuvo. El carrito quedó inmóvil. Por un segundo, pareció que intentaría explicarse, pero no salió ninguna palabra. El rostro se le enrojeció, los ojos se bajaron. La petición de que se retirara se repitió, ahora con una impaciencia mal disimulada. Ella dio media vuelta, empujando el carrito con manos temblorosas, mientras cientos de personas observaban en silencio. La incomodidad era casi palpable. En la última fila, una mujer madura observaba todo sin alterar la expresión. Vestía con sobriedad elegante, sin ostentación. No llevaba una credencial visible ni tomaba notas en una tablet como los otros invitados importantes. Simplemente observaba. Sus ojos no estaban en la pantalla, sino en la empleada que abandonaba el auditorio. Había allí algo más que indignación. Había reconocimiento. Pocos sabían quién era. Para la mayoría, era solo otra invitada discreta, quizá una consultora externa, quizá alguien del consejo que no gustaba de llamar la atención. Lo que nadie imaginaba es que poseía la mayor parte de las acciones de la empresa. Aquella mujer silenciosa era, en la práctica, la persona con más poder en esa sala. El evento continuó durante algunos minutos, intentando recuperar el ritmo. El presentador hizo una broma ligera, el director retomó los números, la pantalla volvió a exhibir promesas de crecimiento sostenible. Pero algo se había quebrado. No era técnico, no era visible en los gráficos, pero estaba en el aire. La incomodidad persistía, especialmente entre quienes habían reído. Entonces, cuando el maestro de ceremonias anunció una breve pausa antes del siguiente panel, la mujer de la última fila se levantó. Al principio, nadie le prestó demasiada atención. Caminó con calma por el pasillo lateral, acercándose al escenario con pasos firmes. Uno de los organizadores intentó interceptarla, susurrando algo sobre el cronograma, pero ella solo sonrió y continuó. Tomó un micrófono de reserva, de esos usados para preguntas del público. El técnico dudó, pero no cortó el audio.
tal vez por respeto, tal vez por intuición. Cuando habló, su voz no era alta. No había rabia explícita. Precisamente por eso, todo el auditorio quedó en silencio. No empezó mencionando cargos, ni números, ni estrategias. Empezó hablando de dignidad. Dijo que a las empresas les gusta hablar de valores, pero rara vez los ponen a prueba frente a todos. Comentó que la verdadera prueba de una cultura organizacional no ocurre en los discursos preparados, sino en los imprevistos. Especialmente cuando el imprevisto involucra a alguien que no tiene poder de respuesta. Mientras hablaba, algunas personas comenzaron a entender que aquello no era una intervención cualquiera. El director general mantuvo la sonrisa congelada. El consejo intercambió miradas rápidas. El chat de la transmisión en vivo, invisible para quienes estaban allí, comenzaba a hervir. La mujer entonces mencionó, sin citar nombres, a la empleada de limpieza. Dijo que ella había hecho exactamente lo que se espera de alguien comprometido con su trabajo, atender un llamado. Que el error no fue de ella, sino de un sistema que no considera a estas personas dignas de explicación o respeto. Y que convertir ese error en una humillación pública decía mucho más sobre quien reprende que sobre quien fue reprendido. Cada frase era pronunciada con calma, casi como una conversación íntima, pero cargaba un peso imposible de ignorar. No hubo aplausos ni interrupciones. Era un manifiesto silencioso, construido palabra por palabra, ante cientos de testigos. Finalizó diciendo que el poder no es la capacidad de avergonzar a alguien sin consecuencias, sino la responsabilidad de proteger a quien no tiene voz cuando todos están mirando. Agradeció el micrófono y lo devolvió a su soporte, como si aquello fuera lo más natural del mundo. Luego volvió a sentarse. La pausa fue anunciada nuevamente, esta vez sin bromas. Tras bambalinas, el impacto ya comenzaba a tomar forma. Y aunque muchos aún no sabían exactamente quién era aquella mujer, todos sentían que algo había cambiado. El destino de la empleada de limpieza y el significado de la autoridad dentro de esa empresa jamás serían los mismos después de ese silencio roto en el momento preciso. La pausa anunciada no trajo alivio. Las personas se levantaron lentamente, como si el cuerpo siguiera atrapado en lo que acababa de suceder. Surgieron conversaciones en voz baja, interrumpidas cada vez que alguien notaba quién estaba cerca. Ejecutivos que minutos antes hablaban con soltura ahora elegían las palabras con cuidado. Nadie comentaba directamente el episodio, pero todos giraban en torno a él. La incomodidad no era solo moral, era estratégica. Algo se había salido de control, y eso rara vez ocurría en ese entorno. En los pasillos laterales, el equipo de producción se movía con una rapidez inusual. Los teléfonos vibraban, mensajes se escribían y se borraban antes de ser enviados. Un asesor intentó contactar a la mujer de la última fila, pero alguien del consejo le indicó que esperara. La orden era clara: no provocar, no corregir, no amplificar. El problema era que el silencio no disminuía la fuerza de lo que ya había quedado expuesto. Mientras tanto, en un área de servicio detrás del auditorio, la empleada de limpieza estaba sentada en una silla de plástico, con las manos apoyadas en el regazo, mirando fijamente al suelo. Nadie había hablado con ella desde que salió del escenario improvisado de la incomodidad. La radio permanecía apagada a su lado. No lloraba. La humillación, en ese momento, no se manifestaba en lágrimas, sino en un cansancio profundo, de esos que no se resuelven con disculpas rápidas. Pensaba si la llamarían para recibir otra reprimenda, quizá más reservada, quizá más dura. Pensaba si perdería el empleo. Pensaba en la hija que la esperaba en casa y en qué diría si la despedían. Lo que más dolía no era la corrección, sino la forma en que había sido hecha, frente a tantas personas, como si fuera parte del mobiliario y no alguien con historia, horario y responsabilidades. Al otro lado del edificio, en una sala reservada para el consejo, el ambiente era de tensión contenida. Algunos miembros estaban irritados, otros a la defensiva. Había quienes intentaban minimizar lo ocurrido, alegando que situaciones así pasan y que la empresa debía continuar con el evento. Otros estaban visiblemente preocupados por la repercusión.
El video ya circulaba internamente y sabían que no tardaría en llegar a otros espacios. La mujer madura fue invitada a entrar. Cuando cruzó la puerta, la conversación se detuvo. No pidió permiso ni hizo discurso alguno. Se sentó a la mesa, apoyó el bolso junto a la silla y observó cada rostro durante unos segundos. No había prisa en su gesto. Eso, por sí solo, desplazaba el eje de la sala. Alguien intentó justificar el tono de la reprimenda, mencionando presión, cronograma, transmisión en vivo. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando la explicación terminó, preguntó, con la misma calma que había usado en el auditorio, si alguien allí sabía el nombre de la empleada de limpieza. Se produjo un silencio incómodo. Uno de los directores negó con la cabeza. Otro desvió la mirada. Entonces dijo que ella sí lo sabía. No porque hubiera pedido el expediente laboral, sino porque había preguntado a un guardia minutos antes. Comentó que esa mujer trabajaba allí desde hacía años, sin registros de advertencias, siempre elogiada por su dedicación. Dijo también que la filtración que motivó su entrada al auditorio había sido confirmada por otro empleado. Es decir, no se equivocó al atender el llamado. Se equivocó solo en no ser lo suficientemente invisible. Nadie respondió. Las justificaciones perdieron fuerza frente a hechos simples. La mujer explicó que no pretendía convertir el episodio en un espectáculo adicional, pero que no aceptaría que fuera tratado como un simple ruido operativo. Dijo que situaciones como esa moldean la cultura más que cualquier campaña interna. Y que, cuando una empresa tolera la humillación pública como herramienta de corrección, comunica con claridad qué tipo de poder valora. Uno de los consejeros preguntó, con cautela, qué sugería como curso de acción. Ella respondió que no se trataba de una sugerencia. Se trataba de una decisión. Determinó que la empleada de limpieza fuera llamada de inmediato, no para explicarse, sino para ser escuchada. Que el director responsable de la reprimenda lo hiciera frente al mismo público que había presenciado la humillación. No como castigo simbólico, sino como un gesto pedagógico. Añadió que la empresa necesitaba revisar sus protocolos de comunicación y autoridad, comenzando por capacitaciones que involucraran a todos los niveles jerárquicos, sin excepción. La palabra accionista no fue mencionada allí, pero todos sabían que aquella mujer tenía legitimidad para ir más allá de las recomendaciones. La decisión fue aceptada sin votación. Mientras tanto, el público regresaba lentamente al auditorio. El murmullo era más intenso que antes. Las personas revisaban mensajes, comentaban en susurros, intentaban entender si algo más iba a suceder. La pantalla mostraba imágenes neutras, música ambiental, como si nada hubiera salido del guión. Pero la expectativa era palpable. La empleada de limpieza fue conducida a una sala cercana al escenario. Un gerente le explicó, de manera apresurada, que sería llamada nuevamente al auditorio, pero que no tenía que decir nada si no lo deseaba. Ella asintió, confundida. El miedo se mezclaba con la extraña sensación de que algo imprevisto estaba en movimiento. Cuando las luces volvieron a atenuarse, el maestro de ceremonias anunció un cambio en la programación. Dijo que la empresa consideraba importante aclarar un punto antes de continuar con el evento. El tono era formal, contenido. El director general subió al escenario. Ya no había sonrisa. Respiró hondo antes de hablar. Reconoció que la forma en que se había manejado la situación no reflejaba los valores que la empresa decía defender. Admitió que la reprimenda pública había sido inapropiada. Cada palabra parecía pesada, medida. Luego, con un gesto, llamó a la empleada de limpieza al escenario. Un murmullo recorrió el auditorio. Ella subió los escalones con pasos vacilantes, sintiendo el calor de las luces y el peso de cientos de miradas. Se detuvo a una distancia respetuosa del director. Él se volvió hacia ella y, por primera vez desde el inicio del evento, habló sin micrófono durante unos segundos. Después, se dirigió nuevamente al público. Dijo que aquella mujer estaba allí para trabajar, no para ser expuesta.
que el error había sido institucional, no individual. Le pidió disculpas de manera directa, sin rodeos. No hubo aplausos inmediatos. El silencio volvió a adueñarse del espacio. La mujer madura observaba desde la platea, atenta a cada gesto. No buscaba escenificación, sino coherencia. Cuando percibió que la disculpa no era solo una formalidad, asintió levemente, casi imperceptible. La empleada de limpieza fue invitada a hablar, pero rechazó con un gesto sencillo. No era necesario. Lo que se había hecho ya había alterado la dinámica de aquel lugar. Fue acompañada de regreso a los bastidores, ahora con pasos menos temblorosos. En los minutos siguientes, el evento intentó retomar su curso, pero nada era igual. Las intervenciones posteriores fueron más cuidadosas. Los ejemplos utilizados en los paneles cambiaron de tono. La palabra personas sustituyó a recursos en más de una presentación. No fue casualidad. Fuera de allí, la transmisión en vivo adquiría nuevos matices. Surgían comentarios destacando la actitud inesperada, cuestionando prácticas comunes en entornos corporativos. El nombre de la empresa comenzaba a circular asociado a un debate que iba más allá de productos y resultados. Y eso no estaba en los planes de marketing. La mujer madura dejó el auditorio antes del cierre oficial. No buscaba reconocimiento. Para ella, el gesto ya estaba hecho. Sabía que las consecuencias no serían inmediatas ni simples. Los cambios reales rara vez lo son. Pero había desplazado algo esencial, la percepción de quien podía interrumpir la lógica de la humillación sin alzar la voz. La empleada de limpieza, al final de la jornada, salió del edificio como siempre lo hacía. El uniforme era el mismo, el autobús sería el mismo. Pero había algo distinto en la manera en que las personas la miraban al pasar. Algunos la saludaban. Un guardia le deseó buenas noches con una sonrisa respetuosa. Pequeñas señales, aún frágiles, pero reales. No sabía exactamente qué cambiaría en los días siguientes. No sabía si aquel episodio traería consecuencias duraderas. Pero sabía que, por primera vez, alguien había detenido una maquinaria entera para decir que ella importaba. Y eso no era poco. Dentro de la empresa, comenzaron a programarse reuniones. Los protocolos serían revisados. Personas que nunca habían reflexionado sobre el impacto de sus palabras empezaron a hacerlo, no siempre por convicción, a veces por prudencia. Aún así, el desplazamiento estaba en marcha. Y todo había comenzado con un paso fuera de tiempo, una reprimenda pública y la mirada atenta de alguien que entendía que el poder, cuando se ejerce sin dignidad, revela su propia fragilidad. Los días posteriores al evento no tuvieron la apariencia de una revolución inmediata. No hubo comunicados grandilocuentes ni campañas internas anunciando una nueva era. La empresa mantuvo su rutina, se enviaron informes, las metas siguieron siendo exigidas, los contratos continuaron en negociación. A primera vista, todo parecía intacto. Aún así, algo se había desplazado de forma irreversible, como una fina grieta en una estructura que siempre se creyó demasiado sólida para ser cuestionada. A la mañana siguiente, el video del episodio ya circulaba fuera de los canales corporativos. Aparecían fragmentos en distintos contextos, algunos centrados en la reprimenda inicial, otros en la disculpa pública, otros en el discurso improvisado de la mujer madura, cuya identidad comenzaba a ser investigada. Lo que más llamaba la atención no era el error en sí, sino la interrupción de la lógica habitual. La gente comentaba que no estaba acostumbrada a ver a alguien con tanto poder elegir el silencio antes de hablar, y hablar solo cuando sus palabras tenían un peso real. Dentro de la empresa, los mandos intermedios comenzaron a actuar con una cautela inusual. Reuniones que antes empezaban con exigencias directas ahora eran precedidas por explicaciones. Los supervisores cuidaban el tono de voz. Pequeños gestos, casi imperceptibles, revelaban un intento de adaptación a un entorno que ya no toleraba ciertos excesos con la misma naturalidad. La empleada de limpieza volvió al trabajo 2 días después. Nadie le había pedido que se apartara, y ella misma no había solicitado licencia.
Necesitaba el salario, necesitaba la rutina, necesitaba mantener las cosas previsibles para su hija. Aún así, al entrar al edificio, sintió algo diferente. Personas que antes pasaban sin notar su presencia ahora la saludaban con un gesto discreto. Un gerente que nunca la había mirado directamente le dijo buenos días. No había intimidad ni amistad, pero sí reconocimiento. Siguió su recorrido habitual, empujando el carrito por los pasillos, limpiando superficies que pocos notaban. En algunos momentos, percibía miradas que duraban más de lo normal. No eran miradas de curiosidad vacía, sino de alguien que recuerda algo que preferiría no olvidar. Eso la incomodaba, pero también la hacía menos invisible. Al final de esa semana, fue citada en el Departamento de Recursos Humanos. La invitación no venía acompañada de un tono amenazante, pero no pudo evitar el nudo en el estómago. Al llegar, encontró a un equipo distinto del habitual. Había alguien del área legal, alguien de compliance y una gerente que hablaba pausadamente, como si cada palabra hubiera sido ensayada más de una vez. Le dijeron que querían escucharla. No para investigar fallas, sino para comprender el proceso que la había llevado a entrar al auditorio aquel día. Le preguntaron cómo funcionaba la comunicación entre sectores, si había claridad en las órdenes, si ya había pasado por situaciones similares. Ella respondió con sinceridad, sin exagerar. Dijo que a veces las órdenes llegaban incompletas, que los imprevistos eran comunes, que no siempre había alguien para orientar. Dijo también que nunca había sido reprendida de esa manera. Mientras hablaba, notó que tomaban notas. No como quien reúne pruebas para defenderse, sino como quien intenta mapear un problema mayor. Al final, le agradecieron y le dijeron que podía volver a trabajar. Antes de salir, la gerente le informó que la empresa estaba revisando protocolos y que sería comunicada si algo la involucraba directamente. Salió sin saber exactamente qué significaba todo aquello, pero con la sensación de que, por primera vez, su experiencia había sido considerada parte del funcionamiento de la empresa, y no un detalle descartable. La mujer madura, por su parte, seguía los acontecimientos a la distancia. No frecuentaba el edificio con regularidad, pero recibía informes detallados. Leía todo con atención. No buscaba culpables aislados, sino patrones. Sabía que los sistemas se sostienen menos por decisiones excepcionales y más por la repetición diaria de pequeñas permisividades. En una de las reuniones del consejo, solicitó datos sobre la rotación entre empleados tercerizados, índices de advertencias y reportes formales de acoso laboral. Las cifras eran más altas de lo que muchos imaginaban. Algunos consejeros se mostraron sorprendidos, otros incómodos. Ella no comentó emociones. Simplemente pidió que los datos se presentaran sin filtros. Dijo que el episodio del auditorio no era un hecho aislado, sino un síntoma. Que la empresa había crecido demasiado rápido sin revisar prácticas heredadas de estructuras antiguas. Que la innovación no se mide solo por la tecnología, sino por la capacidad de revisar jerarquías que operan mediante la intimidación. Sus palabras no eran acusatorias, pero exigían acción. Ordenó la creación de un comité independiente para evaluar las conductas internas, con la participación de empleados de distintos niveles, incluidas las áreas operativas. No como un gesto simbólico, sino como un mecanismo permanente. Algunos ejecutivos se resistieron, temiendo la exposición. Ella escuchó las preocupaciones y respondió que la transparencia suele asustar solo a quienes se benefician de la opacidad. Mientras tanto, fuera de la empresa, el público continuaba comentando el episodio. Surgían artículos analizando el contraste entre los discursos corporativos y las prácticas reales. Personas compartían experiencias similares vividas en otros entornos laborales. El caso dejaba de ser aislado y pasaba a formar parte de una conversación más amplia sobre la dignidad profesional. La empleada de limpieza comenzó a recibir mensajes inesperados. Una compañera de otro turno dijo que se había sentido representada. Un familiar comentó que había visto el video. Ella no sabía cómo reaccionar. No se veía como símbolo de nada.
solo como alguien que había sido llamada a trabajar y terminó expuesta. Aún así, entendía que su imagen ahora cargaba algo que iba más allá de su propia historia. Una tarde, al final de la jornada, se encontró con la mujer madura en el vestíbulo. No hubo anuncio previo ni formalidades. La mujer la saludó por su nombre, algo que la sorprendió. Dijo que quería agradecerle por haber seguido trabajando incluso después de lo ocurrido. No usó palabras grandilocuentes. Simplemente reconoció su presencia. La empleada respondió con un gesto tímido. No sabía qué decir. Nunca había conversado con alguien en una posición así. La mujer madura no prolongó el encuentro. Dijo únicamente que los cambios llevan tiempo, pero que algunos comienzan cuando alguien se niega a aceptar la humillación como parte del trabajo. Luego siguió su camino. Ese breve encuentro quedó dando vueltas en la mente de la empleada durante días. No como una promesa de ascenso, sino como la confirmación de que su existencia había sido validada sin condiciones. Pasaron los meses. La empresa implementó capacitaciones obligatorias sobre comunicación y liderazgo, no como charlas motivacionales, sino como espacios de escucha. Casos antiguos comenzaron a revisarse. Algunas personas dejaron cargos de gestión, otras fueron reubicadas. No hubo anuncios públicos, pero internamente se sabía que ciertos comportamientos ya no serían tolerados con la misma complacencia. El director ejecutivo, cuya imagen había quedado directamente asociada al episodio, atravesó un periodo de exposición incómoda. En reuniones externas, era cuestionado sobre lo ocurrido. Aprendió, a la fuerza, que la autoridad no se sostiene solo por la posición jerárquica. Su postura cambió, no por una transformación instantánea, sino por la necesidad de adaptarse a un entorno más atento. La empleada de limpieza continuó en su función. Recibió una promoción interna meses después, asumiendo la supervisión de un pequeño equipo. No fue presentada como ejemplo público, sino como reconocimiento a su competencia. Aceptó con cautela. Sabía que los cargos no eliminan las desigualdades, pero también sabía que esa oportunidad no habría surgido sin el desplazamiento iniciado en aquel auditorio. Con su nuevo rol, pasó a mediar conflictos, orientar a colegas y exigir respeto en situaciones que antes se habrían tragado en silencio. No siempre era fácil. A veces sentía el peso de expectativas que no había pedido cargar. Aún así, percibía que ahora tenía margen para actuar. La mujer madura continuó su labor entre bastidores. Nunca concedió entrevistas sobre el episodio. Rechazó invitaciones a conferencias que intentaban convertir el gesto en una marca personal. Para ella, el foco no estaba en narrativas heroicas, sino en estructuras que necesitaban ajustarse de forma constante. En una reunión cerrada, dijo algo que quedó registrado solo en actas, que el mayor riesgo para cualquier organización no es el error visible, sino la normalización de la violencia sutil. Aquella que se esconde en bromas, en tonos de voz, en exposiciones innecesarias. Dijo que las empresas que ignoran eso terminan pagando un precio alto, no solo financiero, sino humano. El tiempo pasó y el episodio dejó de ser noticia. Otros temas ocuparon el espacio público. Aún así, dentro de aquella empresa, existía una memoria compartida. No como un trauma paralizante, sino como una referencia. Cada vez que alguien cruzaba un límite, alguien recordaba, sin necesidad de decir nombres, lo que había ocurrido en aquel evento transmitido en vivo. La empleada de limpieza, ahora supervisora, a veces pasaba por el auditorio vacío durante la noche. Las luces apagadas, las sillas alineadas, el escenario en silencio. Se detenía unos segundos, no por nostalgia, sino para recordar cómo todo puede cambiar en instantes. No sentía orgullo ni vergüenza. Sentía conciencia. Sabía que el mundo corporativo seguía siendo desigual, que las humillaciones aún ocurrían en muchos lugares. Sabía que una sola decisión no lo transforma todo. Aún así, había aprendido algo esencial, que la dignidad no depende de una audiencia, pero cuando la encuentra, puede redefinir reglas enteras. Y, incluso sin discursos, sin reflectores, sin eslóganes,
Aquella empresa llevaba ahora una fisura permanente en su antigua lógica. Una abertura por donde otras preguntas seguirían entrando. ¿Quién tiene voz? ¿Quién merece respeto? ¿Quién decide el tono cuando algo se sale de control? Esas preguntas no se cerraron aquel día. Continuaron circulando, silenciosas, por los pasillos, en las reuniones, en los gestos cotidianos. Y mientras existieran, ninguna autoridad allí podría fingir que no sabía lo que estaba en juego. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la dignidad, el respeto y el verdadero significado del poder, suscríbete al canal Elegancia sin Edad y camina con nosotros a través de narrativas que revelan la fuerza silenciosa de quienes transforman el mundo sin necesidad de levantar la voz.